Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este jueves 14 de noviembre, un jueves más que especial para poder abordar esos temas importantes que están aconteciendo a nivel nacional e internacional. Y es que en ese sentido no podemos dejar pasar la visita del presidente Bukele a Costa Rica y la condecoración que recibió, además de los múltiples comentarios del gobierno tico, además de una posible idea sobre el nacimiento de una denominada Liga de Naciones, que también se ha mencionado. Mire, es que esto no es solo entre El Salvador y Costa Rica, sino que más naciones tienen que agregarse en su momento. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Será altamente beneficioso? Bueno, eso y más lo estaremos abordando con nuestros invitados especiales. En primer lugar, como siempre, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches, encantado. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Es un gusto estar esta noche con ustedes en su casa. Es un gusto tener aquí a don Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches, caballero, un gusto. Bueno, encantadísimo. Entonces, no comienzo sin antes enviarle un gran saludo de feliz cumpleaños a mi tocayo, sí, a Fernando Borja, porque está llegando a sus 30 años, así que un gran abrazo y solo decirle que aquel niño de 8 años que tenía muchos sueños se siente muy orgulloso de él y que sepa que la persona que será en unos años, pues también deberá sentirse muy orgulloso de quien es ahora. Bueno, vamos entonces entrando en materia con ese primer punto. Ronald Umaña, ¿le tomó por sorpresa la visita del presidente Bukele a Costa Rica y que lo premiaran, lo condecoraran con la más grande distinción que se le puede dar a un extranjero? Debemos sentirnos orgullosos, Ronald. No, a mí pena me dio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Patético eso, hombre. Una distinción falsa. Yo no sé de dónde se la sacaron. O sea, ¿quién lo cabildeó en Costa Rica al señor presidente? ¿Verdad? Él no había criticado mucho al presidente Bukele. ¿Cómo no? Ahí traigo el video para que lo ponga producción. Queremos seguridad al estilo Bukele, me dice alguien. Vea, en Costa Rica no tenemos ejército, en Costa Rica tenemos garantías, en Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción. Y además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. El Rodrigo Chávez decía que ese método Bukele era una cuestión antidemocrática que acababa con el sistema jurídico, ¿verdad? Que acababa con la república, con la separación de poderes, y que ellos en Costa Rica lo que tenían eran garantías, ¿verdad? Que él no podía ver a una Costa Rica sin los derechos de ciudadanos, o sea, con violentados los derechos de ciudadanos, con el rompimiento de los derechos humanos, ¿verdad? De estar violentando derechos humanos en Costa Rica no se podía ver. Eso decía Rodrigo Chávez antes. Hoy dice de que Bukele fue electo 2 veces legítimamente. Mire, don Rodrigo, usted es un mentiroso, oye, porque yo sé que usted sabe que él no fue electo así que usted es un mentiroso. Entonces, él sabe que aquí lo que hay es una dictadura, todo el mundo en Costa Rica lo sabe, hombre. A ver, o eso, el hecho de invitarlo, bajo lo que usted me está comentando, Ronald, obedece a una estrategia por parte del presidente de Costa Rica para intentar, no sé, de repente, a costa del presidente Bukele, elevar su popularidad o elevar su aceptación. Mira, tú tienes razón, él tiene una popularidad bien baja, por un lado. Por otro lado, él entra a elecciones en un año, el partido de él, porque él no se puede reelegir. Entonces, ¿cuál es la obligación que tiene un presidente de la República que llegó por un partido? Hacer un buen gobierno para que el sucesor sea de su mismo partido.
porque eso sí te dice de que el gobierno que hizo el presidente anterior fue tan bueno que el otro logró ganar. Entonces, claro, con la popularidad que Rodrigo Chávez tiene por los suelos y su talón de Aquiles es la seguridad en Costa Rica, él dijo, voy a traer al que mata pandilleros en El Salvador, ¿verdad? Para que me dé un estatus de malo a mí también, de beligerante, ¿verdad? De dictadorzuelo de barrio. Entonces por eso lo llevó, claro. El problema es que le salió el tiro por la culata. Ahorita lo están cuestionando, lo están señalando. La Asamblea Legislativa, Rodrigo Chávez, hoy le han pedido un informe detallado de cómo es que llegaron militares a suelo costarricense. Eso es inconstitucional en Costa Rica. La Constitución no permite que lleguen militares de ningún tipo, a menos que la Asamblea Legislativa lo haya permitido con antelación. Debieron haber pedido permiso y no lo hizo, ¿verdad? Entonces, a ese señor Chávez le salió el tiro por la culata. Hoy sí va a perder las elecciones, por supuesto que las va a perder. Marvin, como tal, se menciona, bueno, ya se sabe la condecoración que recibe el presidente Bukele, pero ¿Costa Rica gana algo como tal o está de acuerdo con Ronald en que también es para que el presidente trate de elevar su popularidad y de que en poco tiempo pues son nuevamente las elecciones allá en Costa Rica? Esta visita debemos de verla en clave costarricense, En clave morse. no en clave salvadoreña, digamos. Okay. Aunque definitivamente se pueden sacar algunas aristas, ¿no? Sobre por qué el presidente va a Costa Rica, ¿Qué el significa presidente para Costa Rica? salvadoreño. Lo que sucede es que Rodrigo Chávez Robles, el presidente de Costa Rica, ha estado bajando en las encuestas. Y entonces él necesitaba digamos, ¿verdad? Una especie de refresh. Y el presidente salvadoreño en Costa Rica es muy popular entre cierta gente de 30 años para abajo, ¿verdad? Sí. Entonces lo ven fresco, lo ven, que es un presidente joven y que es Tuve la efectivo. oportunidad de escucharlo Y que es efectivo, ¿verdad? Sí. En el caso del tema de la delincuencia, de la seguridad. Eso es lo que la gente sabe allá a nivel de redes o de medios. Así es. Y también el presidente Bukele necesitaba, porque es lo único que yo encuentro, necesitaba que la democracia, digamos, más representativa de la América Latina, una democracia de 70 años, lo recibiera y le diera una condecoración. Es decir, era un ganar-ganar, ¿no? Costa Rica se le ha llamado la Suiza de América y entonces que vaya un presidente que está siendo señalado por violar derechos humanos o por haberse reelegido inconstitucionalmente por diferentes sectores, tanto nacionales como internacionales, el ser recibido por la democracia más antigua, ¿no?, de nuestra región, era de alguna manera un espaldarazo. Entonces creería que eso es lo que convenía a ambos. Ahora, el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, además de tener, digamos, este problema de la baja en las encuestas, a pesar de que él no se puede reelegir, pero quizás su intención es colocar a un sucesor, ¿verdad? Todos tienen esa obligación. Entonces, de alguna manera, se está hablando, por ejemplo, de una alianza entre lo que fue, porque no se inscribió al final la Alianza Democrática Nacional, ADN, no logró inscribirse, digamos, pero sí hay toda una base, ¿no?, un movimiento de lo que fue este partido, con el partido de él o el Partido Liberal Nacional, que creo que es el otro que podría formar parte, que podría formar parte de esta coalición, porque ahí está en esas filas y fue candidato a vicepresidente en la elección pasada en la que gana Rodrigo Chávez, Luis Andrés Aguilar Berrocal. Este señor es esposo de una prima del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Entonces, el peso Bukele en Costa Rica puede ser importante a la hora de querer, digamos, ganar una elección, ¿no? Entonces, y eso también amerita la visita del presidente. Fue a darle un espaldarazo a su grupo político
en Costa Rica, ¿no? Por si al final esa coalición Funciona. llega a concretarse, ¿verdad? Con este primo político del presidente Bukele siendo candidato a presidente de Costa Rica en las elecciones que van a ser dentro de un año. O sea, a Rodrigo Chávez solo le queda un año prácticamente de ejercer la presidencia. Bueno, este ya va a terminar este año y todo el año 25, pero las elecciones son en febrero del 2026. Sí, sí. Entonces, prácticamente él ya no tiene mayor, digamos, ¿verdad? No tiene mayor que hacer, digamos, en la gestión. Y hay todo un antecedente. En Costa Rica se puede hacer referéndum, pero tiene que solicitarse al Tribunal Supremo Electoral. El presidente Rodrigo Chávez ha intentado ya 2 o 3 veces de hacer un referéndum en Costa Rica, porque si uno revisa el legado, digamos, de infraestructura o la obra que el presidente Rodrigo Chávez va a dejar a un año que le queda ya, no hay nada, no ha hecho nada, a pesar de que el gobierno Alvarado, el antecesor de él, le dejó como 2.500 millones de dólares para hacer una serie de obras, entonces no las ha logrado terminar. Y él ha propuesto lo que se llama en Costa Rica, él le ha llamado así, el Plan Jaguar. Si se fija, es una especie de Plan Cuscatlán, porque Cuscatlán es un nombre indígena, y Jaguar también es un ídolo de las etnias indígenas de toda Centroamérica. Entonces él ha llamado a esto, ¿y qué es el Plan Jaguar? El Plan Jaguar, lo que ha propuesto el presidente Chávez allá en Costa Rica, es hacer un centro de gobierno, que al parecer todas las oficinas del Estado en Costa Rica están regadas por todos lados. Entonces él ha propuesto que ya no hay que pagar alquileres ni nada, sino que él va a meter a todo el gobierno en un solo lugar. Es un centro de gobierno, como el que llamamos nosotros aquí. Y ha propuesto, como Costa Rica tiene salida a los 2 océanos, ¿verdad? El Atlántico y el Pacífico, ha propuesto un ultra mega hiper puerto en Punta Arenas y otro hiper mega archi puerto en Puerto Limón. Entonces, y de esa manera estaría haciendo una obra de infraestructura bastante grande. Ahora bien, es que para hacer esa obra de infraestructura, él necesita continuar en el poder, ¿verdad? Por lo menos unos 10 años. Por lo menos unos 10 años. Y entonces él ha solicitado el referéndum, porque la Constitución dice así: si el Tribunal Supremo Electoral le acepta hacer el referéndum, el Ejecutivo es el que decide las preguntas. Entonces se lo han rechazado 2 o 3 veces porque nadie está seguro si en las preguntas, una vez que se lo aprueben el referéndum, en las preguntas va a ir: ¿quieres que se haga el puerto en Puerto Limón, en Punta Arenas, el centro de gobierno? ¿Quieres que se reelija el presidente? ¿Verdad? Y al parecer esos son vinculantes, esos, ¿verdad? El referéndum, si está en la Constitución, es vinculante la acción. Entonces se lo han negado Vamos cerrando. y de alguna manera creo yo que el llevar al presidente Bukele, hay 2 similitudes que tiene Chávez en Costa Rica, y es que ataca constantemente a la prensa. La ataca constantemente y se brinca muchos de los procesos constitucionales o legales que están establecidos, digamos, en la Constitución y en las leyes. Lo que dirían que ya está normalizado. Exacto, lo que aquí ya está normalizado, en Costa Rica aún no, porque tenés un órgano judicial y una asamblea legislativa. Allá hay democracia y aquí hay dictadura. Esa es la diferencia. Pero hay otra cosa importante también. El pueblo, que eso lo podemos desarrollar después, también tiene mucha conciencia ciudadana de cuáles son sus derechos, y no es tan fácil que el presidente Chávez, digamos, se brinque las trancas constitucionales, porque también la gente, digamos, de alguna manera está empoderada en el conocimiento de sus derechos. Por eso, no en balde, Costa Rica es el país con un alto nivel de educación, digamos, ¿verdad?, en el área. Ok. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que algo importante que estaba mencionando Marvin Aguilar es sobre un posible referéndum en Costa Rica para ampliar o que se permita una especie de reelección. Ahora bien, se menciona que pues, los ticos están muy conscientes de sus derechos, pero tomando en cuenta que en Costa Rica el presidente Bukele es altamente popular y tomando en cuenta también que mucho se menciona que a Costa Rica se le está saliendo de las manos la delincuencia y de que muchos proyectos pueden ser posibles si se hacen ciertos cambios, no existirá un discurso que diga que si se modifica la Constitución u otras normas, pues Costa Rica puede ser igual que El Salvador. Ronald, perdón, Veamos. brevemente, antes de ceder la palabra a Ronald. El presidente Bukele no es popular en Costa Rica, es muy popular en un sector de la población. Eso es uno. Y lo otro es, ¿cómo se llama? El referéndum podría alterar la tradición, que ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional de Costa Rica, donde el presidente no se puede reelegir, sino que tiene que esperar 2 mandatos para poderse reelegir. Eso era nada más. Sí, Gracias por la aclaración, Marvin. Ahora, pero este sector que menciona Marvin, ¿podrá ser o será aquel que pueda presionar para que estos cambios se hagan realidad o de repente este sector pueda expandirse? No, mira, Fernando. Él tiene, como dice Marvin, alguna popularidad en Costa Rica, ¿verdad? En la zona popular, la gente popular, ¿verdad? ¿De dónde viene? De la propaganda que hace Bukele desde acá, que la hace a todo el mundo, con el dinero de nosotros. Todo lo que te falta en medicinas en los hospitales, en reparación de caminos, lo que te falta de FODES y todo eso se va en propaganda política, ¿verdad? Entonces, algo logra él allá. Lo que pasa es que Costa Rica, el nivel educacional, el nivel educativo de Costa Rica es bien alto, Fernando. Yo creo que el nivel de ellos es primer año de bachillerato, fíjate, la media. Rodal, pero a ver, pero si No, nosotros de universidad, perdón, de universidad. Pero si estamos hablando de que Costa Rica viene incrementando sus niveles de inseguridad, alguien puede venir y decir, vaya, pero si nosotros queremos volver a tener esos niveles de seguridad que nos caracterizaban y que nos ponían como el más seguro de Centroamérica en un tiempo atrás, bueno, entonces hay que ser como El Salvador para instaurar también una especie de plan control territorial, una especie de régimen de excepción para que también volvamos a esa seguridad que hemos perdido. Mira, Fernando, yo cuando la gente habla de seguridad en el país, acá siempre recuerdo, y quiero recordarles a ustedes, amigos que nos ven, lo que ha costado esa seguridad en el país, ¿verdad? 30,000 reos inocentes, 8,000 desaparecidos, 400 asesinados en la cárcel, el asesinato de Alejandro Mason, los niveles de concentración de poder, la alta corrupción que hay en el país, los problemas de alimentación que tenemos. Yo no sé si este costo vale la pena estar alabando todavía. Ay, los niveles de... Lo que pasa es que la gente no sabe esos detalles. Por eso se los estoy diciendo. En Costa Rica me refiero, ¿verdad? Ah, bueno. No, aquí sí lo sabe, la gente lo sabe. Costa Rica, no creas, son bien informados los ticos. Su nivel, fíjate, su nivel académico es primer año de universidad y nosotros somos 6º grado, o quizás ya hemos retrocedido con esta dictadura. 6º en el área rural, 7º en el área urbana. 7º en el urbano y 6º en el rural. ¿Va? Yo creo que hoy ya estamos aquí 6º y 5º grado allá. ¿Te imaginas la diferencia que hay, verdad? O sea, la academia en Costa Rica es grande. Bueno, de las 10 universidades mejores de Centroamérica, creo que unas 5 las tiene Costa Rica. Entonces hay que ver la diferencia cultural. Claro que el presidente que tienen está algo desesperado, ya le falta un año y entonces ya no hay qué hacer y no hizo nada. Lo que tenés es un incompetente de presidente en Costa Rica. Y ya se le acabó el tiempo y hoy está queriendo ver qué va a hacer. No va a poder hacer nada, señor.
Si los presidentes comienzan a trabajar el primer día que llegan y llegan con el plan en la mano, le dejaron todo ese montón de plata que dice Marvin y no ha podido hacer absolutamente nada. Está igual que que no han podido hacer ni siquiera el Hospital Rosales, que les dejaron el piso, los planos, todo les dejaron hecho. Ni siquiera así fueron capaces de hacer algo, ¿verdad? A mí me gustaría apuntar algo con el tema de seguridad en Costa Rica. Y es, digamos, es un dato interesante. ¿De dónde es el aumento de la delincuencia en Costa Rica? Porque surge, ¿no? Es por el narcotráfico. Es decir, las bandas que venden, que hacen el narcomenudeo, ¿verdad? Las que trafican son las que arman esas matazones y están, los cárteles están creando esas pandillas. Sí. ¿Verdad? Esos vendedores, esos dealers que obviamente se tienen que volver, digamos, violentos en un momento determinado. Sí, además las luchas entre ellos son lo que más violencia generan en la sociedad. Lo interesante es que a la llegada del gobierno de Rodrigo Chávez es que bajaron las capturas de esa gente. Sí. Otro dato en el tema de seguridad. ¿Quién es el encargado de hacer las cárceles en Costa Rica? Al igual que aquí, el gobierno, el ejecutivo. Las administra, fíjese, la justicia, pero las construye y les da toda la cuestión administrativa el gobierno, el ejecutivo. Entonces, si no hay cárceles en Costa Rica, es porque Rodrigo Chávez no las ha hecho. Pues sí, es un incompetente. Y ahí nadie se tiene que meter, ni la asamblea, ni el órgano judicial, ¿verdad? Nadie se tiene que meter. Lamentable que el presidente visitara una cárcel, porque pudo haber visitado, por ejemplo, la tumba del expresidente de origen costarricense y que fue presidente de El Salvador, y es el suegro del capitán general Gerardo Barrios, Joaquín Eufrasio Guzmán, por ejemplo. Pudo haber visitado la sala de dermatología del Hospital Nacional de San José, que lleva el nombre del doctor Arturo Romero, el que organizó la huelga de brazos caídos contra el general Maximiliano Hernández Martínez y que dio pauta que se fundara después el Colegio Médico. Entonces, pudo haber visitado también la tumba de José María Rivas, ¿verdad? Un vínculo entre El Salvador y Costa Rica, hay varios. Pudo haber ido a donde fusilaron a Francisco Morazán, ¿verdad? Porque ahí lo fusilaron. Digo, porque la intención de la Liga de Naciones, ¿verdad? Es Costa Rica la que la destruye prácticamente, porque fusila, mata al último que quiso unir Centroamérica, que es Francisco Morazán, ¿verdad? Y que está enterrado aquí en San Salvador porque él en su testamento dijo que quería ser enterrado en El Salvador y por eso está ahí en el cementerio de los Ilustres. Entonces, quizás el tema sea a la larga positivo, porque la llegada del presidente Bukele a Costa Rica ha puesto en alarma a toda la clase política de a quienes hay que detener, que va a ser el movimiento que quieren armar, ¿verdad? El grupo que asesora el estratega electoral que se llama Douglas Camaño, que es el que también de alguna manera es el vínculo entre Bukele y Rodrigo Chávez. Es él el que los junta y que hace que Rodrigo Chávez entienda que el modo Bukele puede funcionar en Costa Rica. La aceptación del presidente Chávez no pasa del 50, pero digamos ya para irse, en la condición que se han ido los otros, él de alguna manera también tiene una popularidad bastante alta en comparación a los otros, ¿verdad? Entonces, yo hablando con analistas ticos, conocidos, como usted bien dijo, ¿verdad? Todos tenemos amigos en Costa Rica, ¿verdad? Pues sí, a mí me han estado ahí a hablar para preguntarme qué anda haciendo Bukele allá. Y yo, ¿cómo se llama? También, bueno, yo he estado en Costa Rica varias veces, ¿no? Entonces, es importante esto. La clase política está alerta ya, ¿verdad? En el sentido de que no deben de dejar que prospere, digamos, ¿verdad? Esta situación de que la gente está cansada del sistema, porque escuchen esto, Rodrigo Chávez, así como aquí se acusa, por ejemplo, el presidente Bukele acusa a los mismos de siempre,
arena frente y ha mancillado los acuerdos de paz, que dice que fue una farsa. Bueno. Rodrigo Chávez dice que estos 70 años de democracia han sido la dictadura perfecta que ha vivido Costa Rica y que hay que destruirla. Lo cual es sorprendente porque nosotros siempre hemos admirado, y Costa Rica ha sido un ejemplo para toda la región de lo que deberíamos de haber hecho los centroamericanos. Es más, cuando se cumplieron los 200 años de la independencia, yo estuve en la voz de los Estados Unidos de América y me preguntaron, ¿cómo está Centroamérica? El único país, dije yo, que ha hecho la tarea en 200 años es Costa Rica, por los índices, ¿verdad? Y hoy viene este presidente, Rodrigo Chávez, a decir que esos 70 años, que son los logros en beneficios sociales, por ejemplo, hombre, que no sé si usted los conoce, invito a los salvadoreños a que conozcan cuáles son los beneficios sociales que tiene Costa Rica. Sí, sí. El tema de la educación. O sea, es más, el gran conflicto fronterizo de Costa Rica es con Nicaragua, porque los nicaragüenses se van a Costa Rica por los beneficios sociales. El sueño americano de los nicaragüenses es Costa Rica. Entonces, es decir, ¿cómo este payaso presidente de Costa Rica dice que los 70 años de democracia, que es lo que Costa Rica es, que es lo que Costa Rica, nosotros sabemos de Costa Rica, que dentro de esos 70 años de democracia que dice él que no... 75, ¿no? Ya. No sé, de repente dice que la abolición del ejército es un plan malévolo de la oligarquía. Es que lo que pasa es que dentro de esos 70 años está la abolición del ejército por Pepe Figueres. ¿Verdad? Y yo no sé si usted ha visitado el museo, que era un cuartel, sí, donde está la placa que dice por qué eliminamos al ejército, que es parte del discurso de José María Figueres cuando lo elimina. Entonces, es decir, imagínate es decir, Costa Rica va a terminar admirándonos a nosotros los salvadoreños. Esto es el absurdo. O sea, que Costa Rica quiere vivir como nosotros, cuando siempre hemos dicho que somos, nosotros los que debemos de imitar a Costa Rica en los índices de justicia, de educación y de salud. Claro. Entonces, al intervenir el presidente Bukele, cometió 2 errores que ha hecho saltar las alarmas en la clase política de Costa Rica y también en varios sectores de la política e incluso de la ciudadanía, de la academia, de analistas políticos. Hay 2 cosas que un presidente nunca debe de hacer en otro país. Veamos. Es decirle a la gente lo que tiene que hacer. Es que él ha ido a la cárcel y ha pedido a los costarricenses que le den el poder total a Rodrigo Chávez, que lo dejen hacer lo que él tiene que hacer. ¿Eso no es intervencionismo? Eso es intervenir. Es como que viniera aquí un presidente, para que las focas lo entiendan, como que viniera aquí López Obrador, que no se lleva, o Maduro, o otro presidente, o Arévalo de Guatemala, que no mucho congenia con Bukele, y nos dijera a los salvadoreños en su discurso que deberíamos de recuperar la democracia, ¿verdad? Porque concentrar el poder en una sola persona o en un solo partido no es democrático. Bueno, ¿qué diríamos? Bueno, sí, pueda que tenga razón, pero usted no se meta en esto, yo no le voy a decir cómo gobernar. Pero el principio de soberanía. Claro, entonces eso no ha gustado a nadie en Costa Rica. Más allá de que simpatices con Bukele, de que está bien, sos michero, me gusta como sos bien fresh, bien cool, pero venirnos a decir a los costarricenses qué es lo que tenemos. Y lo otro es que la llegada de tropas salvadoreñas, aunque vayan desarmadas, viola la constitución costarricense, porque primero tenía que haber decretado, si tan grave era la situación, el presidente Rodrigo Chávez tenía que haber decretado el estado de emergencia. ¿La Asamblea Legislativa? No, el presidente. Allá en la Asamblea. No, el presidente tiene esa facultad de decretar el estado de emergencia por un terremoto, una inundación. No necesita la Asamblea Legislativa. Una vez que haya decretado el estado de emergencia y va a entrar ayuda extranjera. Sí, no. Es decir, la ayuda, el ingreso de tropa. No, el estado de emergencia igual que aquí lo decreta el decreto presidente. Ejecutivo. Porque
el comité de Por emergencia. el tiempo de que se reúnan. Y, Ajá, todo, sí. y el comité de emergencia lo maneja el Ejecutivo. Ok. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Protección Civil, ¿va? Sí. Ajá, Protección Civil. O ya allá- no existe aquí, ¿verdad? Sí, Protección Civil, ¿Sí? sí, sí, A existe, ver. sí, todavía. Entonces, él, antes de aceptar la ayuda, si tan grave era Sí. la situación, tenía él la facultad de decretar el estado de emergencia. Una vez decretado el estado de emergencia, puede recibir ayuda y la asamblea, le Sí, hubiera- militares. si lo autoriza la asamblea, sí, Ah, por eso digo, hay que pedir permiso para eso también. el ingreso de los militares. Sí. Ok, vale. Entonces, de la tropa, Vamos porque ya había un cerrando, estado Omar. de emergencia. Entonces, la asamblea no se lo iba a negar. Ok. Pero cometió ese error de meter tropas extranjeras. También eso se vio mal. Es decir, se vio mal lo siguiente, no la ayuda, pero hay un proceso, pues. Es decir, hay que declarar el estado de emergencia, hay que pasar por la asamblea, el ingreso de tropas, y no había ningún O sea que problema. básicamente también saltarse los Entonces, procesos. se para hacer algo brinca, común. exacto. Entonces, ya vieron cómo es el método Bukele. Brincarse las leyes, ¿verdad? No importa, todo por quedar bien. O sea, vamos, hay un viejo refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas Ni malas cosas malas que parezcan buenas, que ¿no? parezcan buenas. Y finalmente, tal vez cuando regresemos, podemos hablar de la estrategia que es se le conoce la del calamar. Los ticos hablan de que Rodrigo Chávez tiene la estrategia del calamar, Bueno, que es a raíz de la pregunta Claro. de la periodista, ¿no? Cuando ya entramos en esto, que es el calamar, usted sabe, ¿va? Cuando se siente atacado, suelta la tinta para enturbiar, Ujú, el agua. para que no lo agarre Sí, no lo vea. Exacto, entonces Rodrigo Chávez tiene la táctica del calamar, que cada vez que lo acorralan porque ha metido las patas, tira tinta para enturbiar el ambiente político. sería un interesante punto de tocarlo, pero no sin antes irnos para la siguiente pausa comercial. Retornamos. Y es que, tal cual como se está analizando en el bloque anterior, es necesario evaluar si la presencia de tropas salvadoreñas es altamente beneficioso para Costa Rica. Pero a pesar de ser altamente beneficioso, o usted dirá en qué medida puede serlo, es algo sumamente malo para el proceso que debió de haberse seguido para tener a tropas salvadoreñas en Costa Rica. Esto nadie lo ve como intervención. Esto lo ven como tal cual, como ayuda humanitaria, donde se deben saltar los procesos para que la ayuda pueda llegar de una manera más eficiente, más rápido. Ronald Umaña, por favor, caballero. Hay un dato importante que lo mencionaba Marvin. Mira, estos populistas de ahora, me refiero a Rodrigo Chávez y a Bukele, tienen la tendencia a creer de que los pueblos somos idiotas, ¿verdad? Que somos estúpidos. Y nos hacen discursos mentirosos, populistas, porque ellos creen que porque lo dijeron ellos lo vamos a creer nosotros. En el caso de El Salvador y en Costa Rica, que porque lo dijo Rodrigo Chávez lo van a creer los ticos. Ni los ticos son estúpidos ni nosotros. Cuando Bukele va y se planta en Morazán y dice que la guerra y los acuerdos de paz de El Salvador fueron una farsa, que eso no existió, que por Dios santo, o sea, él creyó en ese momento que nosotros éramos idiotas y no lo somos, de verdad que no. Hasta la persona más humilde y menos letrada de este país sabe que los acuerdos de paz de El Salvador dieron sus frutos. Primero terminaron con la guerra y dejamos de estarnos matando entre hermanos, nos dieron la apertura a la democracia que este señor ha destruido, ¿verdad? O sea, grandes frutos se obtuvieron y sí existió y no fue una farsa. Y se lo digo yo que fui observador del diálogo con la guerrilla, yo pasé observando el diálogo con la guerrilla durante todo el tiempo, en Contadora, en Costa Rica, en Panamá, en todas partes donde había diálogo yo estaba por parte de la Academia Salvadoreña. Entonces no fue una farsa, fue una realidad. Y hoy que venga este señor, tonto, el estúpido realmente es el Rodrigo,
y que venga a decirnos que lo peor que ha hecho Costa Rica es quitar el ejército e invertir en educación, y hoy 75 años después tenemos una democracia que da frutos, porque el problema, miren, hay que verlo, señores, las dictaduras lo que generan son pobreza, miseria, muerte, sangre, pérdida de libertad. Eso es lo que generan las dictaduras. ¿Qué generan las democracias? Progreso para todos, mejor distribución del ingreso. ¿Cuánto es el salario mínimo en Costa Rica? Casi $700. Lo que decía Marco es muy cierto. Allá han tenido que cerrarle la frontera a los nicaragüenses, porque el sueño americano de un nicaragüense es irse a trabajar a Costa Rica. Pero hoy tenemos dos presidentes de la misma talla, populistas, que creen que somos idiotas acá y nos hacen discursos mentirosos como ese. Yo sé que Costa Rica jamás le van a aceptar ese discurso a este señor, que yo me equivoqué con él, porque cuando llegó de presidente, yo creí que era un tipo educado. Yo he conocido unos 5 presidentes costarricenses y todos con un alto nivel, desde don Oscar Arias para acá, que los conocí con un alto nivel académico, menos este, ¿verdad? Pero quiero dejárselo claro porque a mí realmente me molesta, ¿verdad?, que nos quieran venir a ver estos políticos la cara de idiotas. Y aquel está haciendo eso, a lo mejor por consejos de este, o tienen el mismo asesor político. Pero eso es populismo puro. ¿Cómo le vamos a venir a decir a un pueblo que sus 75 años de educación que tiene es un pecado, es un error? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo creo que No entiendo. es comprensible en este aspecto. Mire, los costarricenses también están cansados, más que todo el área rural, ¿verdad? ¿De qué están cansados? Es que hay una cosa bien interesante. Vaya. Vamos a tratar de... Mira, el 50% de la población en el hemisferio occidental tiene una crisis existencial. Es decir, si tenés dinero, te sentís solo, ¿verdad? Y eso también te lleva a quejarte. Entonces Sí, ya tenés una vida resuelta, digamos, ¿verdad? No hablo de estar en la élite mundial, sino una sociedad donde donde ganas bien, tenés tu casa, tu carro, puedes hay viajar. equilibrio. Exacto, ¿verdad? Entonces, esa clase media del primer mundo también está vacía. Pero también tenés que en los países subdesarrollados nos hace falta eso, nos hace falta una casa, nos hace falta un trabajo. Y eso también nos enoja. O sea, te enojas porque, lo que quiero decirte es que el ser humano te enojas porque tenés y te enojas porque no tenés. Porque tenés lo material, quizás el problema está en lo material, ¿verdad? Tenés lo material, pero te sentís solo. Nunca como antes la sociedad moderna había estado tan sola. Existencialismo. Exactamente, es una crisis existencial. Ahora, y Costa Rica de alguna manera ya tiene educación, tiene un buen sistema de salud, pero quieren más, quieren vivir como Europa, ¿verdad? Quieren tener ese nivel de vida, pero Costa Rica no puede hacer eso. O sea, no ha llegado un presidente que les resuelva el problema económico. Entonces, de alguna manera, vas a encontrar sectores que pueden proceder a la delincuencia, ¿va?, por querer, digamos, tener dinero. Y el tema de la droga, del narcotráfico, se ha apoderado de Costa Rica, precisamente por la permisibilidad que tiene Costa Rica con el tema de las drogas. Pero ha sido este gobierno el que ha sido el permisivo. No. Más que los anteriores. No. Claro En este que caso, sí. en combatir a los delincuentes, sí, al narcotráfico. Pero es que la permisibilidad ya viene en Costa Rica de ser, por ejemplo, es destino turístico para muchos europeos, Sí. para muchas... Entonces, de alguna manera es permisible. O sea, si llegan europeos a donde la marihuana es legal, donde la marihuana es tolerada, pues se permite eso, no te persiguen. Recuerde, por ejemplo, también que el matrimonio igualitario está legalizado en Costa Rica. Entonces, de alguna manera, todo eso hace que los ticos den una primera señal de alarma cuando iban a poner de presidente a Fabricio Alvarado, el dirigente, el pastor evangélico, que pasa a segunda ronda en primer lugar, pero se organiza la sociedad, que es una gran diferencia con El Salvador, que allá, por ejemplo, aquí la sociedad está prácticamente mutilada,
¿verdad? Aquí Atomizada no hay, está. aquí, sí, igual, mutilada, no puede hacer nada, no se puede organizar, pero en Costa Rica rápido se organizan y ponen a Carlos Alvarado, ¿verdad? El otro, y pierde. En contra del pastor. Y pierden, no le van a dar el poder a alguien que decía, me voy a salir de la OEA, Sí. voy a anular todo, Costa Rica no tiene por qué andar respetando leyes internacionales. Entonces, bastante radical, más radical que Chávez. Y entonces Chávez dice, bueno, ¿a qué le funcionó? Vamos a ver qué tanto me funciona a mí. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo, porque él está más preocupado en dejar un legado que es nombrar a su sucesor, ¿verdad? Porque él ya no va a hacer nada. Entonces, de alguna manera, creo yo que le han dicho, por ejemplo, en Costa Rica, por ley, el presidente debe de renunciar al partido que lo llevó al poder. Sí. Por ley debe renunciar. Entonces, Rodrigo Chávez no tiene partido, no tiene estructura, digamos, ¿verdad? Partidaria, no puede influenciar. Entonces, de alguna manera lo está haciendo. Y otra cosa que está prohibida en Costa Rica es que el gobierno use fondos para propaganda, publicidad, como Troll Center, toda esa cuestión no lo puede hacer. Entonces, pero sí lo hace. Entonces, ¿quién le financia entonces todos esos troles que tiene en Costa Rica? Empresarios, ¿verdad? A lo mejor el mismo narcotráfico. Pues sí, no sabemos quién, ¿verdad? Porque eso sí no se sabe. Porque como está fuera del control del gobierno, no se sabe quién. Pero él tiene granjas de troles y tiene Troll Center. Entonces, ¿se los han organizado? ¿Quién? Entonces, eso de alguna manera altera la vida tranquila política de Costa Rica, porque nadie lo había hecho. Nadie se había metido. Las campañas, no sé si usted las ha vivido, sí, las campañas electorales en Costa Rica son bien pacíficas. Lindas, hombre, lindas, ni te das preciosas. Cuenta que hay campaña, porque la gente no anda peleando ni nada. O sea, yo estuve en unas 5 campañas. Es una cosa que no son como aquí. Bueno, los hipotes en las esquinas, hombre, regalándote lápiz, stickers, los del Partido de Liberación allá y los del PUS en la otra esquina. Entonces no hay pleito por eso, pues, sí, claro. no es como aquí que se vuelven apasionados. Entonces Rodrigo Chávez ha introducido el tema de las redes, controles y todo eso, y obviamente eso me imagino que es de estar proliferando odio y todo esto. Correcto. Si usted ataca a Rodrigo Chávez, inmediatamente se le van un montón de gente en contra. Es muy similar a lo de aquí. Bueno, pues ya sabemos quién lo asesora. Bueno, nos vamos a detener por acá y nos vamos a ir a la siguiente pausa y regresamos aquí en Criterios. Otro de los puntos fuertes a tocar con la visita del presidente Bukele a Costa Rica es la mencionada creación o el nacimiento de una Liga de Naciones que, menciónese, ha empezado por El Salvador y Costa Rica, pero que en palabras del presidente Bukele, más banderas se le podrían unir. A ver, en la región es necesaria una Liga de Naciones. Podríamos pensar que compite contra el SICA, que es muy diferente al SICA. ¿Cuál es la pretensión o la idea de crear una Liga de Naciones, Ronald? Bueno, mira, yo he visto el SICA por muchos años. La Liga de Naciones no sé cuál será la finalidad de fundar eso. O sea, si lo hace Bukele, me imagino que es una cuestión que no sirve, ¿verdad? Es una cuestión de que van a escoger las dictaduras de América para hacer la liga. Van a traer a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba y nosotros. Ahí está la Liga de Naciones Dictatoriales de América. Por ahí podrían comenzar, ellos podrían entenderse. ¿No querrá resucitar a la República Federal de Centroamérica? No, pues si es que mirá, si es que el señor Bukele al principio era ser presidente de Centroamérica, ¿verdad? Que algún día le dijéramos aquí, oh, poderoso e inmortal Bukele, ¿verdad? Pero esos son sueños de opio, hombre. Si aquí lo único que no hace el dictador es poner los pies en la tierra. Él debería o debió, porque hoy ya está acabado. Él debió en el momento que llegó sentarse
a gobernar, ¿verdad? A ser un gobernante en este país, ¿verdad? Él debió haber cambiado el sistema educativo. Yo se lo dije cuando lo acababan de elegir. Yo le dije esto, mira, si usted, presidente, solo hace una cosa, va a quedar bien con este país. Cambiar el sistema de educación. Si usted lo cambia y lo mejora, allí en ese volcán vamos a poner con letras de bronce su nombre. Si no, nos va a quedar debiendo. Pues ese periodo ya terminó, ya tuvimos 5 ministros de educación y aquí la educación va para atrás en un gran retroceso, ¿verdad? Eso es lo que debe haber hecho. Liga de Naciones, ¿de qué? Andar regalando nuestra comida y nuestras medicinas en Costa Rica. Esas medicinas no eran suyas, presidente, ni la comida tampoco. No tenía por qué la regalar a ningún lado. ¿Ah? Ahí salió un muchacho, este muchacho amanerado de allá de la Unión, hombre, Soriano, ¿verdad? Sale diciendo de que yo había dicho esto, ¿verdad? Pero que uno no regala lo que le sobra, que uno... Sí, pero cuando es de uno. Pero esa medicina y esa comida no era del presidente, era del país. Algunos dicen que era de la comida de los niños de las escuelas. Peor todavía. Entonces, hablar de Liga de Naciones es hablar de una locura imperial, así. Se recuerda que Bukele quiso hacer partidos políticos en todo Centroamérica, ¿verdad? En Guatemala, Costa Rica, y no le funcionó en ningún lado. Hoy como que tiene unos parientes en Costa Rica con la misma ambición de él acá. Hay que tener mucho ojo en estas cosas, amigos centroamericanos, y no debemos de andar apoyando locuras si no las vemos. Una Liga de Naciones debería estar formada con... en su articulado, el primer artículo debería ser solo por países democráticos y debería ser para promover la democracia de la región, no dictaduras. Marvin Aguilar, ¿locura o cordura? Liga de Naciones. Es innecesario, creo yo. ¿Es necesario? Es innecesario. Okay. ¿Por qué? Primero porque hay que ver la historia de Centroamérica, ¿no? En el artículo 90 de la Constitución de El Salvador establece que los costarricenses, los nicaragüenses, los hondureños y los guatemaltecos se consideran salvadoreños por nacimiento, en honor a ese, digamos, legado de las provincias unidas del Centroamérica. Bien, entonces, y fue casualmente un salvadoreño el que le cae la deshonra de no haber podido mantener la unidad de Centroamérica, que es Manuel José Arce, ¿verdad? Eso es parte del desprestigio político con el que tiene que cargar Arce al final de su vida, porque él desintegró o no logró mantener unida a Centroamérica. Entonces, es más, la única parte en la Constitución que se habla de consulta popular es precisamente para preguntarle a los salvadoreños si están de acuerdo en unirse a Centroamérica. Lo que quiero decir con esto es que El Salvador nunca se fue de la Federación Centroamericana, fue el único que se quedó. Se quedó solo. O sea, ya no tenía de dónde irse. Todos renunciaron menos El Salvador, entonces la federación se quedó aquí. Entonces siempre ha sido un sueño de los salvadoreños poder armar una patria grande, que siempre se le ha llamado así, ¿verdad? El sueño de Morazán. Exacto. Entonces, por eso incluso Morazán decidió quedarse aquí, ¿verdad? Porque El Salvador siempre quiso estar en la Federación Centroamericana. Ahora bien, ¿quiénes son los que, así como El Salvador siempre ha querido estar en la Federación Centroamericana y crearla, Los que nunca ha querido estar es Costa Rica? Es Costa Rica. O sea, es más, tú sabes que la bandera de Costa Rica era similar a la del Salvador. Sí. Y la cambian y le ponen el rojo precisamente para distinguirse de nosotros. De hecho, en el Museo Nacional de Costa Rica le mencionan eso. Claro. Entonces, se distancian. O sea, nunca han querido estar con Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Nunca. Porque ellos entienden que si se unen, ellos no tienen ejército y lo primero que van a hacer es llegar tropas del Salvador, tropas de Guatemala, o sea, soldados de otro país a Costa Rica, y eso a ellos les molesta. Ese es uno de los argumentos. Además es un riesgo, hombre, si vos le metes soldados armados, le das golpe de estado a Costa Rica. Por ejemplo, y entonces otra cosa es que la estabilidad y la riqueza de Costa Rica siempre ha sido superior a la de nosotros. Sí. Da risa, me decían algunos amigos en Costa Rica, hablando con ellos sobre este tema,
que el PIB costarricense es como de $16,000 al año. El PIB salvadoreño es de $6,000. 4,000. Entonces, y el salario mínimo aquí es 365 y en Costa Rica es como $700. Más o menos. Eso es como que yo cuando me pare en el semáforo y se me acerque el muchacho o la muchacha que limpia los parabrisas, yo le pida dinero a ellos. Eso es lo que ha pasado al llevar ayuda del Salvador, un país más pobre que Costa Rica, a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirte con eso es que la Unión Centroamericana no se hace a nivel de presidentes, tiene que ser a nivel de pueblo, que los ticos quieran estar unidos con nosotros y nosotros con ellos. ¿Qué hubieran anunciado esa Liga de Naciones? Primero, que los títulos salvadoreños valgan en Costa Rica y los títulos ticos valgan aquí. Es decir, que yo me pueda ir a trabajar a Costa Rica sin ningún problema, sin ninguna restricción. Eso es una cosa bien importante. ¿Qué otra cosa hubiera anunciado la Liga de Naciones? Un intercambio, así como es en Europa la beca Erasmus. Erasmus de Rotterdam es el primer europeo que anda viajando por todos los países de Europa. Entonces, para hablar de unirnos, de empezar a trabajar en la Unión Centroamericana, debe de crearse la beca Francisco Morazán, ¿verdad? Para que vayan estudiantes salvadoreños a Costa Rica, vengan estudiantes costarricenses aquí, estudiantes guatemaltecos, hondureños, que haya ese intercambio movilización para que nos conozcamos. Yo no sé si a Costa Rica es obligatorio entrar con pasaporte o solo con el DUI, porque sí se puede con DUI a Guatemala y Honduras. Guatemala y Honduras. Con Costa Rica entiendo que necesita el pasaporte. Entonces, eso es limitar, vea, el tráfico de personas. Entonces, hubieran anunciado que no se necesitaba ya pasaporte y que solo habría que verificar eso, ¿va? Porque yo sabía que solo con pasaporte se podía entrar, pero habría que, o sea, esas son las cosas que ellos hubieran anunciado en esa conferencia de prensa para dar pasos serios a la cuestión de la Liga de Naciones. Si ni siquiera, o sea, para ir a Nicaragua tenemos que avisar, no nos piden visa, pero tienen que notificar una semana antes y nos dan la respuesta si podemos, y hay que esperar la respuesta. Entonces, eso es lo que tenés que ir viendo a la hora de querer hablar de unir Centroamérica. Este señor ya se va a ir, le queda un año en la presidencia en Costa Rica. ¿Quién te garantiza que la otra persona que vuelva va a ser, a menos claro que sea su primo político el que gane las elecciones? Andrés Aguilar de Rocal, ¿verdad? Sí, el esposo de su prima. Entonces, si él lo gana, posiblemente ya vamos a unir, va a ser un solo país, ¿verdad? Entonces, una cosa así. Entonces, pero no es tan fácil. Las identidades, que sería, estamos hablando de la identidad centroamericana, no se hace por decreto. No es porque dos presidentes se junten y lo anuncien. Eso es de pueblo, ¿verdad? Y para eso tenemos que conocernos. Bueno, así nos vamos a ir a la última pausa. Regresamos aquí en Criterios. Bueno, momento de irnos a las conclusiones con respecto a la supuesta Liga de Naciones con Ronald Umaña. Sus últimas palabras, Ronald. Fíjate, Fernando, que hoy que Marvin estaba hablando de eso, yo recuerdo mi tesis de grado de Ciencias Políticas, que la hicimos con otros dos compañeros, Roberto Américo Molina y Francisco Fermán, un militar y un abogado, y yo. Y pasamos un año estudiando eso. De verdad, lo veíamos imposible una integración centroamericana, sobre todo que estudiamos muy a fondo el mercado común centroamericano. ¿Te acordás cuando se dio que fue lo más cercano que tuvimos? Sí. Pero claro, donde empezamos a crecer mucho nosotros, empezaron las oligarquías de cada una de estas 5 parcelas que vemos en Centroamérica y nos llevaron a una guerra simpática, la guerra del fútbol. Ahí no era cierto, era la guerra para destruir el mercado común centroamericano. La única forma que encontramos de que pudiese haber una unión es que algún día haya una guerra
y que haya un país lo suficientemente fuerte y grande que derrote a todos y que los una por la fuerza, cosa que tampoco va a pasar, ¿verdad? Entonces, eso que están pensando es imposible y no es pensando en los pueblos de Centroamérica, no es pensando en el desarrollo de Centroamérica, es pensando en la movida de algunos políticos ticos y de la dictadura salvadoreña, ¿verdad? Con eso terminamos, ¿verdad, Fernando? Sí, lamentablemente yo sé que hay muchísimo más para hablar, pero se nos ha terminado el tiempo. Pero mira, nos queda algo. A ver, ¿qué? Felicitarte por tu cumpleaños, hombre. Ah. No todos los días se cumple 40 años 40, y queríamos darte dígame. aquí, mira, un pastelito para que veas que tus compañeros te aprecian. Ah, Hombre, y esto. vaya. Ajá. Ay, Te queremos. ay, gracias. Ya de mí. Vaya jota de pastel. Me va a dar Uy. pastelazo. No, hombre, de verdad. De 40, de verdad. 40 años. Bueno, 40 menos 10. Anda, 40 menos 10. No, es que no parece de 40. No pareces de 40, hombre, pareces de 50. Bueno, pero hay más cuidado que usted, Ron. Bueno, pero realmente se los agradezco muchísimo a mis compañeras que hacen, que son responsables también de que Mix de Medios sea una gran familia y que también, pues, Criterios sea parte de esto. Lo veo emocionado con el pastel que se va a comer hoy en la noche. No te lo vas a llevar todo, vas a repartir, ¿oíste? Bueno, por primera vez vamos a repartir algo. ¿No? Vaya. Además de 3 años que existe Criterios. Les agradezco muchísimo. Así que, damas y caballeros, hemos llegado al final del programa. Como siempre, Ronald, ha sido un placer y muchas gracias por sus felicitaciones. Bueno, gracias a vos y felicidades, hombre. Marvin Aguilar, Un gusto y felicidades. encantadísimo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante lo tiene usted, no ni nosotros. Bueno, feliz provecho. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.